Hola, estimadas chicas y chicos del curso de Historia Política de El Salvador y Centroamérica 1. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy importante. Como ustedes pueden ver en esta presentación, nos encontramos en el contenido 1.3.5 y 1.3.6, en donde vamos a abordar cuáles eran esas principales civilizaciones que se encontraban precisamente en la zona de Mesoamérica, ¿verdad? Una zona que en esta parte la vamos a abordar. Como ya hemos abordado anteriormente, sería irracional iniciar la historia de América en el momento en que un grupo de exploradores europeos llegó a costas y por supuesto se adueña de varias de sus islas, y a pesar de la relevancia y el impacto que va a tener este evento en la historia de América, esto definitivamente no constituye el inicio de una historia que ya es preexistente, ¿verdad? Sino que es un evento, ¿verdad? No simple evento, sino un evento que le va a otorgar una nueva dirección bastante similar a lo que sucede con la llegada de los norteamericanos a Japón, los portugueses llegando, por ejemplo, a India, entre otras civilizaciones. Comenzamos entonces diciendo, ¿verdad?, que desde la época más antigua que conocemos es la que se va a relacionar precisamente con los orígenes que nos vamos a remontar a lo más profundo de esta historia. Para empezar, debemos decir que Mesoamérica es una región cultural del continente americano que va a incluir los territorios que actualmente corresponden a México, Belice, Guatemala, El Salvador, así como partes de Honduras, Nicaragua y también Costa Rica. Esta área se va a destacar por su rica historia, así como su diversidad cultural. Va a albergar justamente diferentes civilizaciones avanzadas justamente en esta edad antigua, ¿verdad? Y en la prehistoria también, como los mayas, ¿verdad? Y los aztecas. Es considerada como una región cultural bastante investigada por la época prehispánica, como ya lo hemos dicho en clase. Y su análisis ha sido bastante esencial para comprender cuáles son las características culturales y étnicas de sus pueblos. Entonces, Mesoamérica, en los siglos previos a la conquista española, era una región rica en diversidad cultural y social, y las civilizaciones mayas, nahuas, pipiles y lencas representaban de alguna manera unas estructuras sociales y políticas únicas y complejas, así como también sistemas culturales y religiosos que estaban profundamente entrelazados entre sí. Para comenzar, los mayas eran una antigua civilización que se viene a establecer en la península de Yucatán, en América Central, y su existencia estuvo oculta prácticamente en la selva tropical hasta que en 1839 viene a descubrirse en sus vestigios, ¿verdad? Principalmente en lo que ahora se llama ruinas de Copán. Contra este concepto sí tenemos algo, ya saben que ya hablamos de otra especie de patrimonio, les denominamos mejor sitios arqueológicos en vez de llamarles ruinas, y su legado cultural va a tener un impacto significativo en el pueblo azteca. Básicamente, este pueblo habitó principalmente América Central, en la península de Yucatán, en una región que se va a caracterizar por su diversidad geográfica, incluyendo montañas, pantanos, llanuras, selvas tropicales y bosques. Esta variabilidad climática, junto con otros tipos de suelos, ¿verdad?, niveles de lluvia, tipos de vegetación, va a permitir la coexistencia de distintos grupos étnicos, lenguas y modos de vida que van a conformar la amplia familia maya. Los mayas y sus descendientes han habitado esta área durante aproximadamente 5.000 años. No obstante, la civilización maya prácticamente va a tener orígenes más lejanos en el tiempo. Durante la fase media preclásica del desarrollo cultural de Mesoamérica va a surgir la cultura olmeca, que es comparable a la de los sumerios en Mesopotamia, porque tiene un significado enigmático, como una naturaleza también que va a influir también en el resto de civilizaciones posteriores. Y este pueblo aparece que de alguna manera tiene bastante desarrollo en la costa de México, y también, ¿verdad?, en la parte de Tabasco, y por supuesto, ¿verdad?, esta civilización en algún momento también va a tener su declive. Precisamente este va a llevarse a cabo por ahí en el año 300 a.C., o como lo conocemos en el curso, antes de la era común.
aunque la influencia olmeca perduró solo tras un periodo de desarrollo prolongado que se va a extender desde el preclásico tardío, del 300 antes de la era común hasta el 300 después de la era común, es que se comenzaron a sentir los profundos efectos que va a extender este periodo preclásico tardío, ¿verdad? Y también, obviamente, desde ahí viene la aportación cultural olmeca, ¿verdad?, a Mesoamérica, lo cual va a traer nuevas tradiciones regionales también, que van a ser los cimientos precisamente de las civilizaciones clásicas como los mayas. En su estructura social, esta sociedad maya estaba jerarquizada, ¿verdad?, por varios estratos, y en la cima se encontraban los nobles, los sacerdotes y los responsables de los rituales religiosos y la administración del Estado. Desde luego también estaban los artesanos y comerciantes que, por supuesto, ocupaban un lugar intermedio, mientras que los campesinos, ¿verdad?, se encontraban a la base de la pirámide social. También habían esclavos, desde luego, ¿verdad? Generalmente estos eran prisioneros de guerra. En el tema de la política, los mayas estaban organizados en ciudades-estado que eran independientes y que cada una estaba gobernada por un líder político similar a un rey. Estas ciudades-estado a menudo competían entre sí, ¿verdad? Y los conflictos bélicos eran bastante comunes. La política estaba estrechamente relacionada con la religión, ya que los gobernantes siempre eran considerados como intermediarios entre los dioses y el pueblo. En el aspecto religioso, los mayas eran profundamente politeístas, ¿verdad? Y contaban con un panteón de dioses relacionados con elementos naturales, ciclos agrícolas, ¿verdad? La astronomía también jugaba un papel fundamental en la cosmovisión, en el estilo de vida, y por supuesto era clave para planificar la vida agrícola y los rituales. Los rituales, que también incluían sacrificios humanos, eran comunes y se realizaban para mantener el equilibrio del mundo y por supuesto también complacer a los dioses. En el aspecto cultural, la cultura maya es sumamente rica en áreas como la escritura, las matemáticas, la astronomía, y van a utilizar un sistema de escritura jeroglífica bastante desarrollado y por supuesto aparece también un calendario complejo. Van a hacer uso de la cerámica, la escultura, la arquitectura, porque también van a erigir pirámides y templos que van a ser muy importantes, ¿verdad?, no solo para el arte, sino también para demostrar su poderío político y religioso. El arte maya va a poder apreciarse en diferentes periodos, justamente el periodo preclásico, ¿verdad?, es donde desarrolla la primera parte de la alfarería, que era muy poco elaborada, pero después viene haciéndose más compleja y aparecen las primeras figuras antropomorfas y que se van a construir también algunos edificios en este periodo. En el clásico, que va a desarrollarse del 300 al 987, este arte se va a perfeccionar y se van a hacer templos, palacios, pirámides, campos de juegos de pelota, estelas, altares, altos y bajos relieves y observatorios también. Algunas características importantes de esas construcciones mayas van a ser el uso del estuco, ¿verdad?, como un material, la bóveda falsa, ¿verdad?, las cresterías, y las paredes de las edificaciones eran bastante gruesas y el espacio que quedaba entre el interior justamente era bastante pequeño, ¿verdad? A algunas salas no va a llegar nunca la luz, precisamente por la forma en la que estaban construidas, y la mayor parte de las pinturas pues no llegaron hasta nuestros días, justamente porque eran más fácil de que se deterioraran. Sin embargo, ¿verdad?, en Bonampak hay algunos frescos intactos por ahí. Hay una parte justamente, ¿verdad?, de este periodo que también nos va a permitir el desarrollo de la literatura, porque también es importante hablar de libros como el Chilam Balam y también el Popol Vuh, y en este último es donde se habla precisamente de la Biblia de los mayas. Cuando los conquistadores van a llegar a las tierras mayas, vienen también a destruir justamente muchas cosas y que podrían también servirnos y aportar a la información que ahora conocemos sobre esta civilización tan importante de Mesoamérica. Pero luego tenemos los nahuas, incluyendo a los pipiles, que en su estructura social eran también una sociedad bastante jerárquica, tenían un sistema social bastante estructurado, tenían clase noble, comerciantes, artesanos y agricultores, y los líderes, conocidos como tlatoanis, eran elegidos entre los nobles y existía un grupo de guerreros que disfrutaban de ciertos privilegios.
Los nahuas estaban organizados en ciudades-estado. Esta es la parte de la política que nos interesa porque es bastante similar a la de los mayas. Y por supuesto había una triple alianza que estaba compuesta por las ciudades de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacolpan, que fue una de las estructuras políticas más significativas precisamente de ellos, ¿verdad? Y Tlatoani de Tenochtitlán y Moctezuma II es el que se va a convertir en un líder, ¿verdad?, importante antes de la llegada de los españoles. En el aspecto religioso también eran politeístas, estaban conectados con la naturaleza y también con el ciclo del año. Practicaban rituales que incluían también, al igual que los mayas, sacrificios a dioses, como al dios de la guerra, ¿verdad?, a Tlaloc, como el caso del dios de la lluvia, y sus creencias generalmente estaban acompañadas de esa mitología y de esos rituales que incluían festivales. En la parte del sistema cultural, la cultura nahua era rica en la poesía, la música, la danza, y tenían un sistema de escritura pictográfica que se va a utilizar justamente a la par de los relatos orales. Estas artes van a estar profundamente conectadas con su religión y con templos y esculturas que representaban a sus dioses, pero también a sus mitos. Por otro lado, tenemos también la civilización lenca. Esta civilización en su estructura social era quizás la menos jerárquica en comparación a los mayas y a los nahuas, ¿verdad? Y aunque existían líderes comunitarios que tomaban algunas decisiones en las asambleas, la familia y el clan eran las unidades centrales de la organización social. En la política, los lencas no formaban un imperio centralizado como los mayas o como los nahuas. Sus comunidades tenían quizá una estructura política un poco más fragmentada. Los líderes locales que se encargaban de los asuntos de la tribu, ¿verdad?, eran los que estaban en el centro, pero la organización variaba de una comunidad a otra. En el ámbito religioso, precisamente, los lencas veneraban más los espíritus de la naturaleza y los elementos del entorno. Ellos realizaban rituales y ceremonias que incluían estas ofrendas, pero como diferencia de otras civilizaciones mesoamericanas, ¿verdad?, en esta civilización no se conoce sacrificio humano como parte central de su religión. En el ámbito de la cultura, precisamente, ¿verdad?, la cultura lenca va a incluir una rica tradición oral, muchas leyendas, mitos, que van a ser transmitidos de generación en generación y que van a ser conocidos precisamente por su cerámica, tejido, por su agricultura y el énfasis también en el cultivo del maíz. Mesoamérica precolonial, ¿verdad?, como ya hemos dicho, prehispánica o Mesoamérica o América antigua, ¿verdad?, era un mosaico de culturas ricas y variadas. Mientras los mayas y los nahuas desarrollaron grandes civilizaciones con estructuras políticas y religiosas complejas, los lencas, aunque menos centralizados, tenían unas tradiciones y estilos de vida bastante comunitarios. Pero la conquista española, que es el punto de partida de la siguiente clase, ¿verdad?, va a transformar profundamente estas sociedades y estas civilizaciones. Nos vemos en la siguiente clase y agradecemos muchísimo que hayan llegado hasta acá, a esta parte del video. Buenas tardes.